Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Amén. Vamos a ser juzgados por lo que hicimos conforme a Él y lo que hicimos no conforme a Él. No va a haber excusa, es que a mí me enseñaron así, es que la pastora dijo así o el pastor dijo así. No, nuestra responsabilidad todos y de cada uno es juzgar a ver si es verdad lo que me están diciendo. Amén. No, tenemos que dejar la costumbre de pensar de que nos vamos a sentar a escuchar lo que nos digan y ella lo dijo y eso es así. No, yo le puedo meter un paquete aquí y usted creerlo. Usted tiene que juzgarlo por la palabra. Amén. A ver, por eso hay tantas distorsiones hoy y tantas personas bien intencionadas, personas a veces con buenos corazones que se van a perder simplemente porque no se tomaron el tiempo de ver si es así como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos la dejó para todos y para que todos la pudiésemos entender, pero tenemos que juzgarlo todo por la palabra. Amén. ¿Cuánto aman a Dios? Amén. Si yo hago una encuesta ahí en la esquina, todo el mundo dice que ama a Dios. Y yo digo, ¿y cuánto conocen lo que Él dice, lo que Él habla? ¿Cuántos de verdad han querido conocerlo? ¿Vemos la diferencia? Cuando usted ama a una persona, yo hablo aquí porque esta es mi iglesia y le voy a hablar igualito que los de allá, igualito que los de North Carolina, igualito que los de Venezuela, y lo que tenga que corregir, lo corrijo. Amén. Porque hay uno que me llamó que me va a pedir cuentas a mí de lo que yo permita o haga o deje de hacer aquí. ¿Ok? Cuando usted ama a una persona y usted quiere conocerlo, ¿qué usted hace? Dígame. Pero ¿qué es lo que hacen enseguida? El número y hablar, ¿verdad? Y buscan, tú sabes cómo conocer a esa persona porque le interesa. Amén. Entonces es lo mismo, hermanos, es lo mismo. A la medida que usted se interesa por Dios, a esa medida, usted también se va a interesar en conocer al Dios que usted adora. ¿Comprenden? En la misma medida. No lo vas a llamar por teléfono, pero tenemos la Biblia. Ahí podemos conocerlo, cómo Él es, lo que Él espera de mí. En la Biblia no hay que ir hoy a brujos, no hay que ir a leerse las manos. La Biblia te va a decir tu pasado, tu presente y tu futuro. El que quiera que yo le diga su pasado, se lo digo ahora mismo. Si usted quiere que le diga su presente, también se lo digo. Y si usted quiere que le diga el futuro, también se lo digo. Porque en el pasado, si usted ha nacido de nuevo, vamos a hablar de personas nacidas de nuevo. En el pasado usted era un vil pecador, enemigo de Dios, extraño para Dios, no era de la familia de Dios, era hijo de desobediencia, estaba muerto en sus pecados y delitos. Ese es el pasado de todos nosotros. ¿Sí o no? En el presente, si usted no ha nacido de nuevo, usted sigue estando muerto en sus pecados y delitos, usted sigue siendo enemigo de Dios, usted sigue siendo hijo de desobediencia, usted sigue siendo hijo de la ira de Dios. Pero si usted ha nacido de nuevo, ahora usted no es un extranjero ni advenedizo, ahora usted es miembro de la familia de Dios, usted es hijo de Dios, usted ha sido bendecido en todos lugares celestiales. Amén. Vamos al futuro. Si ya ha nacido de nuevo, cuando usted muere pasa a un nuevo estado de existencia eterna a la presencia de Dios. Pero si usted no ha nacido de nuevo todavía y usted muere, le digo el futuro también. Usted muere, sale del cuerpo, el espíritu sale del cuerpo y se va a ir a un estado de existencia a la presencia de Satanás, del diablo, en el infierno, de donde nunca más podrá salir. Ese es el pasado, el presente y el futuro, mire, de los negros, de los amarillos, de los blancos, de los azules, de los pobres, de los ricos, no hay diferencia. De los jóvenes, de los niños, de los viejos, no hay diferencia. Un evangelio para todos. El bendito evangelio de Jesucristo traído del cielo para salvación del hombre. Eso es cosa seria, ¿verdad que sí? Así que es mejor que nos pongamos la pila, nos pongamos derecho y vamos realmente a disponernos a conocer al Dios que adoramos. Yo voy a hablarle hoy de Jesús, el Hijo de Dios,
que murió en una cruz. Hemos estado adorándole, hemos tenido palabras preciosas y vamos a abrir la Biblia y vamos a leer un párrafo. Voy a ver realmente cómo me va guiando Dios hoy. Vamos al capítulo 27, si nos ponemos de pie un momentito, vamos a leer capítulo 27 de San Mateo y vamos a leer a partir del 15. Ustedes dirán, ay, la pastora siempre que viene primero nos da un boche. ¿Verdad que sí? Y es verdad, porque no podemos hablar mentira. Eso es parte también ya de mi parte, ¿no? Primeramente un boche y ahora vamos a predicar. Pero dice la Biblia que el padre que ama a su hijo que corrige, ¿no? El amor no es pasar mal, el amor es hablarte con verdad, tú sabes. Y el único interés que tenemos es, tú sabes, que seamos una iglesia que conozcamos a Dios y que lo amemos, que a la medida que lo vayamos conociendo, no tenemos ni que empujarnos, lo vamos a ir amando más y más. Vamos a leer a partir del versículo, déjeme ver, le dije 27, ¿verdad? Vamos a leer a partir del versículo 15. Y dice la palabra de Dios. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso, escucha la palabra que dice Mateo, un preso famoso, llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Quiero que veamos el carácter, ¿no?, de este hombre. Él sabía que por envidia, o sea que los judíos lo habían llevado a él, lo habían entregado a él por envidia. Para que usted vea lo que es cuando un hombre no tiene carácter, sino que se interesa más su reputación, se interesa más por estar bien con el hombre que estar bien para con Dios. ¿Ven? Hay quienes prefieren estar bien con la gente, estar bien con la familia, a estar bien con Dios. Y primero hay que estar bien con Dios, aunque mi familia se oponga. Este hombre, por miedo a los judíos, él sabía que Jesús era inocente. Y mire lo que dice, que sabía que por envidia, o sea, él sabía que no había nada en contra de Jesús. Una cosa enseño, hermano querido, es que una cosa es reputación y otra cosa es carácter. Reputación es lo que los demás digan de ti, pero carácter es lo que realmente quien tú eres. Y una de las cosas muy importantes en la vida cristiana es que desarrollemos un carácter íntegro. A causa del pecado hemos sido desintegrados. Unas veces, o sea, generalmente pensamos una cosa, decimos otra y hacemos una tercera, ¿sí o no? Eso nos revela un carácter desintegrado. Ahora, en Cristo, todo vuelve a su integración. Lo que hacemos debe ser lo que pensamos y debe ser lo que creemos. Entonces, es muy importante que tengamos un carácter integrado. Y voy a continuar. Dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo. Estamos hablando de la mujer de Pilato. Mire qué sueño tuvo esa mujer. Mire cómo esa mujer hizo Dios. Es como cuando Dios hace hablar una mula. Aquí hizo hablar una mujer, esposa de Pilato. Y mire cómo ella lo llamó, ese justo. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Pilato reconoce que es justo, no había nada en contra de él. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado.
Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecieron, diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ya pueden sentarse. Es increíble, porque Pilato lava sus manos como señal de que era inocente, ¿no? Que lavándose las manos por la sangre inocente que iba a ejecutar. Y yo recuerdo, mientras leía, recordé la primera vez que mi esposo y yo fuimos a Israel, que fue como en el 1989, fue la primera vez que fuimos. Yo recuerdo que el instructor que teníamos, en esa ocasión fuimos como por 3 semanas, y en esa ocasión el instructor que teníamos era un judío, era un muchacho judío. Ellos estudian, ellos conocen. Él me decía, como siempre yo a todos los lugares que íbamos, ¿no? Iba con la Biblia en la mano, leyendo. Entonces él me decía: yo conozco la Biblia más que tú, me decía. Se la conocen desde Génesis y Apocalipsis, pero bien. Y yo decía: sí, pero tú te la conoces como un libro histórico, pero tú no tienes revelación, porque si tú en revelación te convirtiera. Bueno, la cuestión fue que en una de esas nosotros nos llevaron a ver el Holocausto. Ellos tienen allá como un museo del Holocausto que hicieron con los judíos, ¿no? Cuando Alemania, etcétera, etcétera. Es una cosa horrible, y ellos todavía sufren eso y lloran eso. Muchos ni entran. Yo entré y cuando vi, tú sabes, que como presentan todas las cosas, hasta me salí. Cualquiera se deprime realmente. Entonces él vino a nosotros y me dice, porque éramos un grupo, no andábamos juntos, nos conocimos en Tel Aviv, habían del Canadá, habían de diferentes lugares. Los únicos hispanos éramos mi esposo y yo. Éramos los únicos hispanos y éramos los únicos también evangélicos. Otros eran católicos, bueno, eran católicos todos, en realidad los únicos, y habían judíos también. En esa oportunidad por eso pudimos ir a los lugares judíos y a los lugares cristianos. El punto fue que él se acerca a mi esposo y a mí, como nos veía siempre más, tú sabes, con la Biblia. Él me decía: yo veo algo diferente, tú sabes, no en ustedes, a los demás. Siempre me decía, y por eso siempre se nos acercaba. Estaba como curioso a ver qué era lo que nosotros éramos diferente a los otros que se llamaban cristianos, pero eran católicos. Entonces se acercó en uno y me dijo: ¿cómo tú crees que yo puedo creer en Dios y decir que nosotros somos los niños de Dios? Cuando mira el Holocausto, mira como, tú sabes, mira cómo mataron las mujeres embarazadas, se las desnudaban, los niños, etcétera, etcétera, y todas esas cosas. Y se le veía, tú sabes, que todavía su corazón había como coraje. Entonces yo le dije: bueno, tú dices que conoces las Escrituras, ¿verdad? ¿Qué pasó el día que llevaron a Jesús ante Pilato? ¿Qué sucedió ese día? ¿Acaso el pueblo no gritó que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Pues he ahí la sangre sobre todos los hijos, sobre toda la descendencia. Se quedó calladito. ¿Comprende? Ellos mismos se maldijeron. Ellos mismos, si viéramos toda la historia, pudiéramos ver cómo todo ha sido cumplido. Ellos echaron la maldición y la maldición les cayó. Por supuesto, hermano, no nos vamos a alegrar, por supuesto que no. ¿Comprende? Tenía que cumplirse, no quiero dejarlos tampoco con cosas porque tenía que cumplirse. A Jesús no lo mataron los romanos, a Jesús no lo mataron los judíos, a Jesús lo mató el propio Padre y Él mismo entregó su vida. No tenemos que culpar a nadie, estaba escrito que así fuera. Eso fue ya arreglado desde antes de la fundación del mundo, que Él venía a morir. Amén. Ya eso estaba completamente en el conocimiento del Padre. O sea, no podemos decir, ellos simplemente fueron instrumentos que ejecutaron la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Pero Jesús, nadie lo podía matar, Él era el autor de la vida. Y es posible que le toque un poquitito ahí, es posible. Pero en eso no podemos culparlo, no. Al contrario, darle gracias al Señor que Él puso su vida. Y darle gracias al Señor que el Padre lo envió, que el Padre nos amó de tal manera que envió al Hijo. Y que el Hijo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Eso es maravilloso. Y por eso hoy le adoramos y por eso hoy tenemos esta libertad de poder adorar al Señor. Amén. Como le decía, el tema de la cruz es un tema central. Que Dios el Padre lo tiene siempre presente. Lo sigue teniendo presente, aunque Dios mora en la eternidad.
Dios, el Padre, se introduce en los límites del tiempo. Ahora escucha una cosa, nosotros pensamos dentro de los límites del tiempo y del espacio, porque nosotros estamos dentro de estas limitaciones, pero Dios no piensa dentro de los límites del tiempo y del espacio. Dios mora en la eternidad. La eternidad mora en Dios. Y aún más, la Biblia lo llama por título y nombre le ha dado. Él es el eterno. Amén. Él es el eterno. Entonces Dios, aunque Él está en la eternidad y delante de Dios ya todo aconteció y ya todo sucedió. De hecho, hemos leído muchísimas veces, ¿no?, donde dice que fue crucificado ya Jesús desde antes de la fundación del mundo, dice en la primera carta de Pedro. Aunque Dios mora en la eternidad, piensa en la eternidad, no como nosotros, aún así, Él se humilla a venir a pensar como nosotros dentro de los límites del tiempo y del espacio. Y todavía en este momento Dios no deja de tener en cuenta el mensaje de la cruz. Por eso el mensaje de la cruz hay que siempre estarlo renovando, hay que siempre estarlo mencionando, porque el Padre tiene presente todavía el mensaje de la cruz. Tiene presente el mensaje de la cruz porque cuando Él creó todas las cosas, aún al hombre, y Él miró todo lo que había creado, que dijo: Dios, sé aquí todo es bueno en gran manera. ¿Por qué dijo Dios que todo era bueno en gran manera? Porque todo cuanto Él había creado estaba cumpliendo el propósito para el cual Él lo había creado. Amén. A los árboles, ¿qué le dijo a los árboles? Él no echó semillas a la tierra. Él dijo que de la tierra broten toda clase de árboles con semilla. O sea que él creó árboles con semilla, para que cuando la semilla cayera del árbol, se produjeran según su especie, según su género. Amén. O sea que la mata, cuando vino la mata de mango que tanto nos gusta, sean las matas de mangos, las matas salieron llenas de mangos. Entonces cuando las semillas caían, esa semilla tenía dentro el código genético de la vida que llevaría, y como era de mango, el código genético de la vida que llevaría tenía que ser de mango, no puede dar manzana. Porque había una ley genética ya puesta que se le llama la ley del Génesis, cuando Dios mandó a que todos los animales también, que cada uno según su género, según su especie, se produjeran. Los perros dan perro, los gatos dan gato, y cuando se mezcla, ustedes han visto que cuando se mezcla un caballo, creo que con una burra, ¿qué es lo que dan? Da una, y ya esa no se puede multiplicar, porque es un híbrido. Violó el código genético de Dios. Entonces ya no puede producir. Amén. O sea, Dios es maravilloso, hermano. Yo me doy mucho gusto y me da mucho gusto y me da mucha ganas de decirle que todas las llamadas leyes naturales, científicas y las leyes las leyes las que sean, no es otra cosa que la revelación de la mente de Dios. Los hombres solamente descubren, pero el único que crea y hace es Dios. Amén. Y los hombres descubren. Miren el Dios grande nuestro. Los hombres descubren cuando Dios permite que descubran. No es tampoco cuando ellos quieren. En el libro de Daniel fueron sellados los libros hasta que llegara el tiempo. Si ustedes miran a ver, del siglo XX para acá se han habido mucho más avance y mucho más descubrimiento que los primeros 18 siglos. ¿Sí o no? Porque llegó el tiempo del libro de Daniel donde ya iban a poder abrirse los sellos de las cosas que quedaron vedadas. Entonces ya Dios comenzó, mire, en un momento así, hasta unos años atrás no había internet, no había nada de eso. Mire cómo la ciencia ha avanzado. Dice la Biblia que la ciencia, ¿qué? Aumentaría. Pero también nos sugiere el apóstol y dice: pero cuídense de la falsa mente llamada ciencia, que a muchos apartaron de la verdad. ¿Por qué? Porque hay una ciencia que es conforme a Dios, pero hay una ciencia que es contrario a Dios, que contradice las Escrituras. ¿Cómo podemos saber cuál es la ciencia que es conforme a Dios? Ciencia significa conocimiento. ¿Cómo podemos saber cuál es la ciencia que es conforme a Dios? Aquella que está aprobada por las Sagradas Escrituras. La ciencia no aprueba las Escrituras aprueban la ciencia que es conforme a Dios. Amén. Y cuando vemos eso nos damos cuenta, como lo que le dije anteriormente, un día voy a hacer un paralelo completo sobre la Biblia y la ciencia, para todo qué belleza. Lo voy a traer acá, para que usted vea el paralelo maravilloso que hay, que no hay nada que nosotros podamos ver ni palpar en esta tierra, que ya Dios no estableció. Esos 3 primeros capítulos de Génesis,
tienen la historia de la humanidad completa. Si Dios me lo permite, para la próxima vez voy a ver si les puedo traer, para que ustedes vean la maravilla de Dios. Amén. Entonces Dios tiene presente el tema central. Dios no deja de tener en cuenta el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque como les dije, cuando Él creó todas las cosas, Él vio que todo estaba cumpliendo el propósito. A las matas de mango daban mango, las de manzana daban manzana, los perros daban perros, etcétera, etcétera. Y el hombre cultivaba la tierra, cuidaba, el huerto. Todo estaba cumpliendo el propósito. El hombre había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios es que el hombre era espíritu, Dios es espíritu. Y la semejanza era la facultación que tenía el hombre de poder manifestar de Dios atributos tales como la justicia, santidad y verdad, que es lo que se le repone al hombre cuando vuelve a nacer de nuevo. Fue lo que el hombre perdió. Amén. Entonces Dios vio que todo era bueno en gran manera. Pero ¿qué sucedió? Que después, luego, a causa del pecado, todo completamente se distorsionó. A causa del pecado, el hombre perdió el propósito para el cual Dios lo creó. Pues lo primero que hizo fue que hubo separación de Dios con el hombre. El hombre comenzó a perder el conocimiento de Dios, porque ya se convirtió en un pecador. Y a la medida que ella fuera pecando más y pecando más, pues iba perdiendo mucho más la noción de quién era Dios. Aunque él comenzó en la cima, fue abajo, es hasta que nacemos de nuevo que comenzamos nuevamente con el conocimiento de Dios. Pero fue degradándose tanto que el hombre vino a ser sin Dios poco más o menos como un animal. La palabra de Dios lo dice claramente en diferentes versículos. El buey conoce a su amo y el burro el pesebre de su señor, mas Israel no entiende. O sea, la Biblia compara al hombre sin Dios poco más o menos. ¿Por qué? Hermano, yo no le iba a hablar de nada de esto, pero me voy a dejar dirigir por el Espíritu Santo. ¿Por qué el hombre sin Dios, cuando el hombre está muerto en delitos y pecados, por qué el hombre, la Biblia lo compara, el hombre natural, que no ha nacido de nuevo, lo compara que es igual que un animal? ¿Por qué? Simplemente porque el hombre fue creado espíritu, alma y cuerpo. ¿Verdad que sí? Es un ser tripartito. El animal no tiene espíritu, pero tiene alma y tiene cuerpo. En el alma están los sentimientos, las emociones. ¿Acaso ustedes no han visto un perrito como ama a su amo? Y lo contento que se pone con el rabito cuando ve a su dueño. ¿Ve? Son sentimientos, son emociones. ¿Sí o no? Pero no tiene espíritu. Al único ser que Dios impartió su espíritu, que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, fue al hombre. Porque era el ser con el que él quería tener comunión, era el ser con el que él quería revelarse, que le conociera y tener una familia que voluntariamente le amara. Entonces, cuando el hombre muere a causa del pecado, la muerte en la Biblia es separación de Dios. El hombre perdió la vida espiritual que tenía. El espíritu que Dios le había impartido cuando sopló aliento, cuando sopló en su nariz y le dio aliento de vida. El hombre perdió eso. ¿Sabe? Cuando el hombre despertó, cuando Dios crea al hombre y sopla en su nariz y vino a ser el hombre un ser viviente, el hombre despertó a dos mundos. El hombre tenía una vida biológica, que es la que todos sabemos. Me imagino que ustedes saben que dice la Biblia que la vida está en la sangre. Esa es la vida biológica. El hombre despierta con dos clases de vida, una biológica y una vida espiritual. Con la vida biológica él se podía relacionar con todo lo que había a su alrededor, pero con su vida espiritual y solamente con ella podía tener comunión con Dios, conocimiento de Dios, entender a Dios, caminar con Dios como dice las Escrituras que él caminaba. Pero cuando Adán peca, esa vida espiritual él la pierde. Ahí fue cuando Dios le había dicho, del árbol del huerto que está en el centro no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Ellos murieron instantáneamente, pero murieron a la vida espiritual, perdieron la vida espiritual. Amén. Perdieron la vida espiritual. Hubo una separación de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. No importa cuánto usted diga que ama a Dios, no importa cuánto usted diga que es hijo de Dios, el pecado separa al hombre de Dios.
Y entiéndase cuando digo el hombre, humanidad, mujeres, niños, quien sea, ¿ok? Entonces, él murió ahí mismo. Hubo una separación, fueron expulsados, ¿cierto? Del paraíso. Pero siguió viviendo biológicamente. Pero también hubo una degradación en la vida biológica. ¿Qué pasó en la vida biológica? Ahí comenzó el deterioro, porque Dios es fuente de toda clase de vida. Comenzó el deterioro en el hombre. Entonces, ahí vino la simpática vejez. Iban ya ahora a enfermarse. Iban a envejecer el hombre también. Óigame, qué cosa, a perder la pigmentación del pelo y no tenerse lo que pintar. Mira eso. Amén. Iba a comenzar la pérdida de las células, no de la piel, y entonces comenzaban las señalitas, las arruguitas y todas esas cositas, ¿verdad? La verdad es que ellos no chivaron, ¿verdad que sí? No, hombre, no, me hicieron mucho daño. Pero bueno, pero vivieron, tú sabes, cierta clase de vida, pero ya también les venía la muerte física. ¿Ok? Entonces el hombre dejó de cumplir el propósito para lo que Dios lo había creado, ya que no había perdido ya la comunión con Dios. Todo eso se iba a restaurar cuando viniera, ¿no?, el Mesías, Jesucristo, como sabemos. Entonces, Dios no pierde todavía de vista, Dios no pierde, no deja de tener en cuenta el mensaje del Calvario, el mensaje de la cruz, porque al deteriorarse todo lo que Él había creado, es en la cruz donde todo va a tener nuevamente su restauración. Dice la palabra de Dios que al Padre agradó que en el Hijo habitara toda plenitud, para restaurar en Él todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de su sangre en la cruz. O sea que Dios tiene pendiente el mensaje de la cruz por la sencilla razón de que es en la cruz donde se van a restaurar todas las cosas. Toda la creación fue sujeta a vanidad, toda la creación. Ustedes saben que la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios, porque ha sido sujeta a esclavitud, ha sido sujeta a vanidad. No habían espinos, no habían cardos. ¿Ustedes creen que la tierra tiene todos los años que los científicos dicen que tienen? Los científicos dicen que tienen millones de años, y millones y billones. ¿Ustedes creen que la tierra tiene todos esos años? No, la tierra no tiene todos esos años. Ahora, ¿por qué la tierra luce tan vieja? Con tanto, luce que tiene billones de años. A causa del pecado y de la maldad, porque fue sujeta a esclavitud. Entonces Dios no olvida, Dios tiene pendiente el mensaje de la cruz, y por eso es necesario la predicación del mensaje de la cruz. Nosotros no podemos tampoco dejar de tener en cuenta el mensaje de la cruz. Hoy se hablan demasiadas cosas y demasiadas tonteras, cuando el mensaje más importante, el centro, el fundamento de nuestra fe, es el mensaje de la cruz. Hay muchísimos cristianos que no han entendido todavía realmente qué pasó en aquel momento de oscuridad allí en la cruz del Calvario, lamentablemente. Nosotros no podemos tampoco perder de cuenta el mensaje de la cruz. El interés más grande que usted debe tener en su corazón es realmente conocer y escudriñar qué pasó en la cruz del Calvario. El mensaje de la cruz, ¿sabe por qué? Porque el mensaje de la cruz siempre va a estar latente, siempre va a estar presente para nosotros. Vendrá un día donde todo el que ha nacido de nuevo, todo aquel que nació de nuevo y murió y fue a la presencia de Dios y vino ya el futuro siglo, y todo volverá otra vez a ser eternidad como antes de que el mundo fuese. Y cuando todo vuelva a ser eternidad, todos los salvos estaremos adorando a Jesús. Y vamos a estar adorando a Jesús. Pero cuando hagamos así y miremos atrás, vamos a saber y a recordar que fue en la cruz donde fuimos todos restaurados. Amén. Y volveremos otra vez a adorarle, y volveremos otra vez a postrarnos y a decirle: tú eres digno de toda adoración. Usted ve cuando cantamos: tú eres digno, santo y digno, tú eres santo y tú eres digno, digno de alabanza, tú eres digno de adoración. Y le vamos a decir: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos en la tierra. Amén.
Así es que nosotros no podemos dejar de tener en cuenta el mensaje de la cruz. No podemos. A veces nos hacemos demasiado teólogos, nos hacemos a veces demasiado querer saber hasta del Apocalipsis, de dónde son los cuernos, cuál es la bestia, cuando ni siquiera hemos entendido del todo el mensaje de la cruz sobre el monte Calvario. Un mensaje que se ha dejado ya como aprendido, como sabido. Pero créame, muy pocos han entendido realmente el mensaje de la cruz. Y les voy a hacer un recuentito nada más, así por encima. Vamos un poquito a la historia, pero yo las invito a que entremos a ella. Si hay algo que me gusta cuando leo la Biblia, cuando estoy escudriñando las escrituras, es entrar en la historia. No miremos la Biblia como un libro pasado, no miremos la Biblia como un libro histórico, no miremos la Biblia simplemente como una filosofía, un sistema de pensamiento. Y si lo quiere mirar como una filosofía, si lo quiere mirar como un sistema de pensamiento, mírelo como el sistema de pensamiento de Dios para el hombre. Amén. Entonces vamos a entrar a la historia y vamos ahora en este momento, vamos ahora a mirar a Jesús. Vamos a mirar a Jesús con 30 años, listo para comenzar su ministerio. Vamos a ver a Jesús con 30 años yendo al río Jordán. ¿Van conmigo? Vamos al río Jordán. Allí está Juan el Bautista. Jesús viene caminando y enseguida Juan el Bautista lo señala. Y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben que Jesús dijo de Juan el Bautista que no había habido un profeta como él, ni lo habría después? Un profeta como Juan el Bautista, un hombre que nunca hizo un milagro, un hombre vivió en el desierto. ¿Por qué dijo Jesús eso? Muchos piensan, y es parte de ello, porque él fue quien tuvo la bendición de señalarlo. Los profetas profetizaron, pero el que lo pudo señalar y reconocer fue Juan el Bautista. Pero aún más que eso, mucho más aún importante, fue por la responsabilidad, la criteria y el carácter con que Juan el Bautista hizo su ministerio cuando estaba en pleno el judaísmo. Atreverse a señalar a Jesús y atreverse a decir que había algo mejor que el judaísmo. O sea, que no tuvo miedo de los hombres. Y Jesús dijo que no había habido uno más grande que él. Lo señala. Después que lo señala, todos sabemos, él fue llevado por el Espíritu Santo. Los cielos se abrieron sobre él. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Aunque él fue engendrado por el Espíritu Santo, ahí recibió esa llenura para iniciar el ministerio, lo que todos necesitamos para un ministerio. Y se abrieron los cielos sobre él. Fue lleno del Espíritu Santo y dice la palabra de Dios que fue llevado por el poder del Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Tuvo 40 días, 40 noches ayunando. Fue tentado por Satanás con las mismas tentaciones en forma diferente con que él tentó también a Eva: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estuvieron en la misma trayectoria las tentaciones de Jesús. Jesús allí como hombre, quiero que recuerden esto. Jesús sufrió toda clase de tentaciones como hombre. Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Pero Jesús, sus prerrogativas divinas las dejó a un lado. Y vivió exactamente como un hombre, como un ser humano. De una vez que él termina, ya fortalecido emocionalmente, fortalecido espiritualmente por los 40 días y 40 noches de ayuno y oración, él sale del desierto, elige 12 hombres del burgo. No hace mucho tiempo entendí un poquito por qué él eligió 12 hombres del burgo. Eligió 12 hombres del burgo, 12 hombres que no eran muy letrados. ¿Por qué? En vez de buscar 12 eruditos, en vez de buscar 12 hombres preparados, en vez de buscar 12 hombres, ¿verdad que sí? ¿Por qué Jesús elige 12 hombres del burgo? Porque si son eruditos y muy preparados, iban a dar más trabajo. Él iba a tener que desbaratarle todo lo que tenían en la cabeza para poder edificar. Mientras que si tú no tienes nada edificado, edifico donde no hay nada. Amén. Los muy intelectuales quieren siempre razonar y buscar. Amén. Entonces era mucho más simple, hombres simples que simplemente le creyeran.
Porque lo único que el Señor quiere es eso, que tú le creas porque Él lo dijo. Aunque no lo entiendas. Él no busca que yo entienda todo, pero Él busca que yo le crea todo. El hombre que diga que entiende todo de Dios se está igualando a Dios. Nunca vamos a entenderlo todo de Dios. Amén. Entonces él elige 12 hombres del burgo, camina con ellos por 3 años y medio enseñándole, hablándole del reino de Dios y hablándole, instruyéndolo por 3 años y medio. Y cuando ya está cerca, próximamente para su crucifixión, ya van a celebrar por última vez en la tierra. Yo quiero refrescar la historia. Por última vez en la tierra van a celebrar las Pascuas, las últimas Pascuas que él va a pasar con sus discípulos en su ministerio terrenal. Y le dice él, dice la palabra de Dios, y me gusta mucho eso cuando dice, sabiendo Jesús a qué había venido. Él sabía a qué había venido. Le dijo a sus discípulos, tú sabes, subamos a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, para que le condenen, y será entregado a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y le crucificarán, mas al tercer día resucitará. ¡Qué maravilloso! Jesús sabía todo lo que a él le iba a acontecer. Jesús sabía todo y quiénes lo iban a hacer. Es digno de alabanza. Y todo por ti y por mí. Bueno, dice la palabra de Dios que ya poco antes de él ser entregado, se van al aposento alto a celebrar las Pascuas por última vez. Van a celebrar las Pascuas. Están celebrando las Pascuas. Él estuvo hablando allí sobre San Juan, capítulo 14, 15, 16. Concluyen con la oración sacerdotal en el capítulo 17. Salen cantando el Salmo 18, que era uno de los que ellos más acostumbraban. Y contentamente él se va con los discípulos al huerto de Getsemaní, no, al huerto de los olivos. Va al huerto de los olivos y estando allí con ellos, ya para eso un poco después de la medianoche aparecen, no para prenderlo, no para llevarlo preso, lo van a llevar preso. Vinieron, lo toman preso, vinieron de los sacerdotes, vino Judas, como todos sabemos, vino Judas, lo traiciona con un beso, lo llevan a Jesús y en ese instante lo están llevando a casa de Anás. Anás era el sumo sacerdote en ese momento. Cuando lo llevan a casa de Anás y haciendo algo que era completamente contra la ley, lo llevan a casa de Anás. Allí en casa de Anás comienzan a interrogarlo y le hacían preguntas, pero con el fin de ver en qué podían tomarlo, en qué él fallaba, para poderlo acusar de que él era enemigo del gobierno romano. No pudiendo hacer nada de casa de Anás, lo llevan a casa de Caifás, que había sido el antiguo sumo sacerdote. En casa de Caifás allí se encuentran reunidos, en esa casa, se encuentra reunido el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 72 hombres, de los escribas, de los principales sacerdotes, lo cual también era algo ilegal, porque no podían reunirse ni en una casa, había un lugar específico, ni podían reunirse tampoco de noche. O sea que el juicio de Jesús, todo fue hecho, cada detalle fue hecho de una manera ilegal. Pero ellos estaban apurados porque venían las Pascuas. Ellos estaban apurados porque ellos querían que fuera crucificado. Ellos querían lograr la pena de muerte para él y tenía que ser antes de la celebración de las Pascuas. Lo que ellos no sabían era que iba a suceder, pero iba a suceder durante la celebración de las Pascuas, porque él venía a cumplir algo que era una tipología, sombra de lo verdadero. Amén. Que el cordero que ellos sacrificaban era una tipología de él mismo, que sería el cordero de Dios, que sería sacrificado en la cruz sobre el monte Calvario. Ok, ya estamos donde Caifás. Ya ellos buscan falsos testigos, ya tienen algo para agarrarlo, para llevarlo a una condena de muerte, de crucifixión, de cruz. Pero ellos no tienen derecho, los judíos no tenían derecho para ejecutar a nadie. Tienen que ir entonces al procurador, que en ese tiempo era Poncio Pilato. Entonces esperan que amanezca y temprano en la mañana se van al pretorio, se van allí donde Poncio Pilato. Cuando están allí donde Poncio Pilato, lo llevan,
Pilato, sabiendo que el hombre inocente, como leímos, ¿verdad?, que era por envidia, sabía que era un hombre que no había hecho nada, escuchando que era Galileo, se lo manda a Herodes. Herodes allí tampoco logró nada con él, lo hace azotar, lo bofetean y se lo devuelve otra vez a Pilato. Cuando viene de donde Pilato, le dije en un principio, un hombre sin criterio, un hombre sin carácter, que le interesaba más estar bien con el pueblo que bien con su conciencia, porque él sabía que el hombre era justo. Pilatos entonces lo que hace es que lo presenta, se acostumbraba, como leímos en la lectura, se acostumbraba para esa fiesta dar libertad a uno de los presos. Se acostumbraba. Entonces Pilato, tratando de evadir y tratando de ver si evitaba tener que mandar a ejecutar a Jesús, aunque sabía que los judíos estaban ensañados con él, pregunta, saca a Jesús y saca a Barrabás. Y le pregunta que a cuál de los dos nos vamos a soltar en estas fiestas. El pueblo desenfrenadamente, ¿no?, comenzaron a gritar a Barrabás, a Barrabás. Todavía Pilato le dice, yo no hallo ninguna culpa en él. Pilato está tratando de ver si es verdad porque no hay ninguna culpa. Barrabás, según la que hoy leímos, ¿recuerdan lo que leímos? Que le hice hincapié. Dice, Mateo leímos, ¿verdad? Dice que era un preso famoso. Si era un preso, yo tengo que entender que era un delincuente. Y si era famoso, yo tengo que entender que era un terrible delincuente. ¿Sí o no? Mateo, Marcos, cuando nosotros vemos en el Evangelio de Marcos, Marcos dice que él y sus compañeros en un botín habían cometido homicidio. O sea, ya tenemos que este hombre había cometido homicidio. Mateo, Marcos, Lucas registra también el caso, el que era un preso famoso. Lucas registra también sobre Barrabás. Y Lucas dice sobre Barrabás que él había sido acusado, ¿no?, y estaba preso para ser sacrificado por sedición y homicidio. Sedición es que había hecho revueltas públicas. Homicidio que había matado a alguien. Entonces tenemos aquí 3 evangelios registrando que era un preso famoso, ¿no? Estaba preso por sedición, por homicidio, y que tenían unos compañeros y estaban presos los 3. Estaba preso Barrabás y estaba preso él con sus compañeros, pero juntamente con ellos es el caso de Jesús. Presentan a Jesús y a Barrabás. Barrabás era el cabecilla y todo aquel pueblo comienza a decir que suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás. Y ahí es donde Pilato se lava las manos y se llama a ser a sí mismo, ser inocente de esa sangre. Y ellos le gritaron que la sangre caiga sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos, y etcétera, etcétera. Okay, ahora bien, mire esto, Barrabás, vamos un poquito de Barrabás. Y no quiero que se olviden de los compañeros de Barrabás, porque yo les voy a hablar un poquito de Barrabás ahora. Pero si Dios me permite estar aquí la semana que viene, el domingo, yo les voy a hablar también de los compañeros de Barrabás. Pero ahorita le quiero tocar a Barrabás. Barrabás, un delincuente, un homicida, un alborotador, un preso famoso, se ve que era un delincuente muy terrible. Es suelto libre. Escuche esto, mire. Los judíos sabían que Jesús era inocente. Los judíos sabían que era inocente. Buscaron para calumniarle. ¿Ok? Pilatos sabía que Jesús era inocente. Judas sabía que Jesús era inocente. Ustedes saben que fue a devolver las 30 monedas. No, porque era un hombre inocente, había entregado sangre inocente. Barrabás sabía que él era un delincuente, pero que Jesús era inocente. Porque la segunda vez que trajeron a Jesús ante Pilato y lo presentaron, Pilatos habló frente a los dos. Barrabás escuchó cuando Pilatos dijo
que era un hombre inocente, que era un justo, que no había culpa en él. Entonces Barrabás sabía que Jesús era inocente. Barrabás sabía que él, lo último en su vida, que Barrabás hubiera podido ni siquiera imaginarse, era que él iba a salir libre. Él estaba esperando para ser crucificado. Él había sido condenado a muerte. Él sabía que él era culpable. Él sabía que era una injusticia. Él sabía que lo justo era que él fuera ejecutado y no Jesús, que era un inocente. Sin embargo, a Barrabás, siendo culpable, siendo un homicida, siendo un preso famoso, un gran delincuente, sale libre, y Jesús, un hombre inocente, justo, como lo llamó el mismo Pilato, sale, lo entrega para ser crucificado. Ahora yo quiero que usted entienda esto. ¿Verdad que fue algo, una injusticia muy terrible? Vamos, yo quiero escuchar. ¿Verdad que fue una injusticia? Sí. Eso fue una injusticia, fue una injusticia. Fue una injusticia, ¿verdad que sí? Pero usted sabe que usted ha sido Barrabás. Yo he sido Barrabás. Porque nosotros hemos sido culpables. Nosotros sabemos que hemos pecado. Nosotros sabemos que hemos violado la ley de Dios. Nosotros sabemos. Aquí nadie puede justificarse a sí mismo que nunca haya pecado. Nosotros somos culpables. Jesús, inocente. Y Jesús llevó en la cruz el pecado de todos nosotros. Así es que nos espantamos. ¡Wow! Ese Barrabás. Pero yo quiero que te mires a ti. ¡Wow! ¡Qué injusticia! Que Jesús fuera crucificado. Y nosotros, para que nosotros fuésemos libres, siendo nosotros culpables. Esto fue lo que hizo el Hijo de Dios. Y siendo Él inocente. ¿Entendemos? Ahora, ¿cómo fueron puestos sobre Él? Yo no quiero dejar pasar sin llegar a este puntito. Pero yo quiero que hagas conciencia, hermano querido. ¿Cuántos aquí han pecado alguna vez? ¿Cuántos han hablado mentira alguna vez? ¿Cuántas veces? Oye, me hicieron un coro. Pero me gusta, eso es honestidad. ¿A cómo se le llaman a las personas que dicen mentira? La Biblia dice que los mentirosos no van. Solamente con esas mentiras ya estamos suficientes para que seamos condenados todos. Amén. Vamos a ver, ¿cuántos han tenido? Yo no voy a mirar. ¿Cuántos han tenido malos pensamientos? No hay coro, no hay coro, no hay coro. ¿Cuántos han alguna vez tomado algo ajeno que no es suyo? ¿Cuántos han murmurado alguna vez? ¿Cuántos han adulterado? Hay menos coro, está bien. ¿Cuántos? Estoy de parda, yo no quiero ver a nadie. ¿Cuántos han fornicado, han tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio sin casarse? Hello. Hay coro, hay coro. Por todos y cada uno de esos y aquellos que no mencionamos, merecemos condenación. Merecemos el infierno. Jesús fue tentado en todo, como cualquier hombre. Pero en Él no hubo pecado. En nosotros sí. ¿Usted me está entendiendo? Dios dio la provisión. Ahora bien, ¿qué hizo Dios para volver a restaurar otra vez todo lo que el pecado había destruido? ¿Qué hizo Dios para volver otra vez a restaurar al hombre en su posición inicial, de poder tener comunión con Dios y de vivir una vida conforme a lo que Dios había establecido por el hombre? Vamos a ver, estamos ahora frente a la cruz. Vámonos a la cruz. Barrabás ya salió libre. Pero Jesús es crucificado ahora entre dos ladrones que no voy a mencionar, no voy a hablar de ellos hoy. Pero esos dos eran los compañeros de Barrabás.
Eso eran los compañeros de Barrabás que estaban ellos presos y que estaban también condenados a morir en la cruz. Entonces él estaba allá, ahora está Jesús allí en el medio. Se oye una palabra del Señor desde la cruz. Se escucha una palabra. ¿Cuál fue la primera palabra que el Señor dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nadie se sorprende de eso, porque Jesús siempre enseñó que debíamos perdonar. En su vida, en su ministerio terrenal, Él siempre enseñó que debíamos perdonar. Entonces nadie se sorprende de eso. La segunda, ¿cuál fue la segunda? Cuando le habló al de la derecha, al que se arrepintió, al ladrón que se arrepintió, que le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tampoco nos sorprende, porque Jesús dijo que todo aquel que en Él creyera no sería salvo. A eso Él había venido. Y ese creyó, ese se arrepintió. La tercera palabra fue: mujer, he ahí tu hijo. A Juan le dijo, ¿verdad? He ahí tu madre. Tampoco nos sorprende esa palabra. ¿Por qué no nos sorprende esa palabra? Porque Jesús nació bajo la ley. Dice la palabra de Dios que Jesús nació de mujer y nació bajo la ley, porque a los que venía era rescatar, ¿no? Estaban bajo la ley, que participó de carne y sangre, conforme a nuestra semejanza, a nosotros, ¿verdad que sí? Ok, entonces como Él nació bajo la ley y Él cumplió la ley perfectamente, nunca pecó. Como Él nació y había que honrar, la ley decía que había que honrar padre y madre, Él honró la mujer que lo incubó en su vientre hasta el final. Madre, ahí tu hijo, le encargó a Juan. Le encargó a Juan porque todavía los hermanos de Jesús, todos los otros que María había tenido, todavía no habían creído en Él. Creyeron en Él después de la resurrección. Pero hasta ese momento todavía no habían creído en Él y se la encargó al discípulo amado, se la encargó a Juan, pero no la dejó desamparada. Así es que la honró hasta el final. Luego viene voy por la cuarta hora, ¿verdad? Entonces vino una cuarta palabra. Una cuarta palabra donde escuchamos a Jesús. Dice la palabra de Dios que con fuerte y alta voz debió ser un grito desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, si usted se fija bien, en la primera vez Él dijo: Padre, perdónalo. Cuando Él oraba siempre decía Padre. Aquí ya no pudo decir Padre. Aquí no pudo decir Padre. Aquí lo llamó Dios. Porque Dios es un Dios de vivo. Y en ese momento estaba ocurriendo algo. Y vamos a entrar un poquito ahora allí. Para nosotros entender, pongan ahora bastante atención. Para nosotros entender un poquito qué estaba pasando en ese momento, cuando se oyó ese grito desgarrador. Volvamos otra vez al huerto de los olivos. Volvamos otra vez allí. Cuando Jesús sale de celebrar la última Pascua, les dije, ¿verdad? Iban gozosos, iban contentos al monte de los olivos, se fueron allí. Allí, tan pronto Él entró, dice la palabra de Dios que Él le dijo a sus discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Qué pasó con Jesús? Que de repente le da una angustia, que Él sintió la misma muerte sobre Él. ¿Qué pasó con Él? Le dijo a sus discípulos, tú sabes, no, que lo esperaran allí, que lo ayudaran a orar. Él se fue a la distancia de un tiro de piedra y 3 veces oró al Padre, diciendo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos sabemos esto, ¿verdad que sí? 3 veces. En la primera, Jesús está esperando una respuesta del Padre. Él se había ido a orar al Padre, se había apartado a invocar al Padre porque sintió una angustia. Dice la palabra de Dios que el sudor de Jesús caían como gotas de sangre en la tierra. Escúcheme esto bien, fue tal la presión que Él sintió, de la angustia tan fuerte, que se le rompieron los vasos capilares. Se rompieron los vasos capilares y la presión hicieron que la sangre de los vasos capilares pasaran a las glándulas sudoríparas. Y cuando Él de la presión sudaba, fue tanta la sangre que cruzó, eso le llaman una hematidrosis, que las gotas de sangre cayeron al suelo.
No le estoy diciendo esto, hermanos queridos, para incitar sus emociones. Porque los azotes y los dolores físicos que a Jesús le esperaban no fue lo que lo angustió. Oró una vez al Padre y hubo un silencio. El Padre no respondió nada. Oró por segunda vez la misma oración y hubo un silencio y el Padre tampoco respondió nada. Y oró por tercera vez: si es posible, quita de mí esta copa. ¿Cuál era la copa que él estaba mirando? ¿Cuál era la copa que él hablaba al Padre? Que si era posible se la quitara. Escuche esto: en la humanidad de él, él está contemplando una copa. Él contempla la copa. Perdón, en el espíritu él está contemplando una copa y le pide al Padre: si es posible, quítala de mí. Pero enseguida, usted puede sentir la batalla, la lucha entre lo humano, ¿no?, y lo espiritual. Si es posible, quítala, pero de una vez. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Él sabía que si él cedía, nos condenaba a todos de una vez y para siempre, a toda la humanidad que haríamos. Él sabía que si su voluntad cedía un poquito así, si él se negaba, si él no la tomaba, él estaba contemplando la copa de la ira de Dios. ¿Ustedes han escuchado la copa de la ira de Dios? Él estaba contemplando la copa de lo que iba a vertirse su propio Padre, iba a vertir sobre él cuando en ese momento él estuviera cargando con todo el pecado de toda la humanidad. Y esa era la copa que él quería, que si fuera posible evitarla. Pero no era posible evitarla. ¿Por qué no era posible evitarla? No era posible evitarla porque Dios había dejado pasar por alto los pecados pasados desde Adán. Desde Adán. Los pecados no habían sido todavía castigados. Desde el pecado de Adán en el Edén, desde allá, hasta ese momento, todavía la justicia de Dios, que dice que la paga de pecado es muerte, todavía la justicia de Dios no había sido satisfecha. El hombre era reo de muerte, porque la justicia de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y todavía nadie había podido pagar el castigo de nuestros pecados. Entonces ya sabemos lo que pasó con Jesús allí en aquel momento. Y luego ahora volvamos otra vez a la cruz. Cuando volvemos otra vez a la cruz y escuchamos este grito: Jesús fue crucificado a la hora tercera, luego entre la hora sexta y novena. Él siempre habló: todavía mi hora no ha llegado, mi alma está triste, para eso he venido a esta hora. ¿Y qué diré, Padre? Si ustedes hacen una remembranza un poquito de la historia, él siempre hablaba de una hora específica. Él siempre apuntaba hacia una hora exacta, la hora temible, la hora más terrible para él era la hora novena. Dice la palabra de Dios que entre la hora sexta y la novena, por 3 horas, vino una densa oscuridad sobre la tierra. Una densa oscuridad sobre la tierra que no fue efectuado por un eclipse de sol. Los anales de la astronomía no registran ningún tipo de fenómeno astronómico, ni de astro ni de nada que pudiera causar, ¿no?, esa tiniebla tan densa que hubo sobre la tierra. Ahora yo quiero que nos vayamos al pie de la cruz. Vámonos al pie de la cruz. Estamos al pie de la cruz. Hay tres cruces allí. Hay uno en el medio que es Jesús. Hay 2, uno a cada lado, que son 2 ladrones. Vámonos allí al pie de la cruz. Estamos en el pie de la cruz y nada más piense esto: él está siendo injuriado, él está siendo burlado por todos los que estaban allí. Allí habían romanos, allí habían judíos, allí estaba todo el pueblo. Los judíos representaban todas las religiones. Los romanos representaban toda la fuerza política. Allí estaba todo el pueblo injuriando y burlándose de Jesús. Si eres el Cristo, bájate y De repente viene una densa oscuridad. Ellos lo único que han podido percibir en aquel hombre, únicamente lo que ellos podían percibir en aquel hombre, era uno que había sido maldito de Dios, porque la ley decía: maldito todo aquel que muere en un madero.
Y para ellos era un hombre que Dios había maldecido, era un hombre que Dios había abandonado, era un hombre a quienes ellos estaban enjuiciando. Lo que ellos no sabían era que el que estaba llevando a cabo allí un juicio, o el que estaba a punto de llevar a cabo un juicio, era Dios. Estaba juzgando al mundo, incluyéndolo a ellos, en el propio Hijo que estaba colgado en la cruz. En aquella cruz, la meta del diablo fue la cruz. Él incitó a aquella multitud a que lo crucificaran. Él incitó a la multitud. Él incitó a los religiosos. Él incitó a Judas. Y su meta era la cruz. Y caminó hacia allá, hacia la cruz, con todas sus potestades. Lo que él no sabía era que la meta de Dios, el Padre, era también la cruz. Porque era en la cruz donde él iba a deshacer la sabiduría de los sabios. Era en la cruz donde él iba a deshacer el entendimiento de los que se creían entendidos. Lo que el diablo no sabía era que él había estado colaborando al plan perfecto de Dios. Porque hasta el diablo colabora con la obra de Dios. Porque Dios mayor que el diablo es. Y fue allí en aquella cruz, en ese momento de esa densa oscuridad, como si el Padre, en ese momento iba a haber una transacción entre el Padre y el Hijo. Algo que ya ellos habían arreglado desde antes que el mundo fuera. Cuando todo era eternidad, la Trinidad tuvo una convocación. Y ya todo estaba arreglado. Ya era el plan perfecto de Dios para salvar al hombre. Y en esa densa oscuridad, como si Dios no quisiera ni que los ángeles, déjeme decirle, los ángeles no entendían nada. Satanás no entendía nada. ¿Por qué no entendía nada Satanás? Si él hubiera entendido lo que iba a pasar allí, si él hubiera entendido a qué todo conducía, jamás hubiera hecho que crucificaran al Hijo de Dios. Los ángeles no entendían. La palabra de Dios dice que ellos se ponían así como empinaditos a mirar. Reconocían al Hijo de Dios, sí lo reconocían, pero no entendían el padecimiento. No entendían qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué los ángeles no podían entender? ¿Por qué el diablo tampoco pudo entender? Dice la Biblia que si no, jamás hubieran crucificado al Rey de Gloria. No podían entender porque no tenían revelación de la palabra. Satanás conoce las escrituras, pero conoce las letras. Él la puede recitar, se la recitó a Jesús. No dice la escritura que los ángeles te apararán, pero no tiene revelación de la palabra. Para tener revelación de la palabra, el Espíritu Santo de Dios que la inspiró tiene que morar en ti. Si el Espíritu de Dios no mora en ti, tú nunca vas a poder conocer a Dios. Amén, porque Dios solamente se revela a sus hijos, a los que tienen el Espíritu Santo de Dios morando en él. Por eso hay tantas atrocidades en las iglesias y tantos nuevos evangelios de superfe, de prosperidad. ¿Quién dijo que Jesús, el Hijo de Dios, iba a venir a padecer para que tú seas rico? Para tú ser rico lo que tienes que trabajar mucho y administrar bien. Y Dios bendice al que Él quiere bendecir. Pero Cristo no vino a morir para enriquecer a nadie. Por favor, el problema del pecado, el problema del hombre no es la pobreza. El problema del hombre es el pecado en el corazón, el orgullo y la maldad. En la cruz revela la maldad del hombre. ¿Qué hizo Jesús para que lo trataran así? Si leemos las escrituras, anduvo haciendo bienes, sanando enfermos. No hizo nada. Sin embargo, a gritos pidieron que se le crucificara. Cuando no hay revelación de la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena y se pierde. Por eso le dije en un principio, el book, la Biblia, váyase a ella y lea que hoy hay demasiada historia y demasiadas fábulas
que también son escriturales. Las palabras dicen que en los últimos tiempos se iban a amontonar maestros teniendo comezón de oír. La gente quieren que le digan lo que quieren escuchar, y los predicadores lo saben, le están hablando lo que quieren escuchar para mantenerte contento, para que tú creas que estás bien pero estás mal. Si no tienes la verdadera revelación de la palabra para lo que Cristo vino aquí en la tierra. Y no tengo nada en contra de que Dios bendiga a unas personas. Tengo en contra de que se predique que ese es el evangelio. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El problema del hombre es el pecado en el corazón que te separa de Dios. Amén. En ese momento de densa oscuridad, como si Dios no quisiera ni que los querubines, ni serafines, ni nadie viera la transacción santa que iba a haber entre él y el Hijo. En ese momento el Padre mismo le hace Isaías 53, y usted verá que el Padre mismo depositó sobre él, dice la palabra de Dios, que puso sobre él todo nuestros pecados. Fue tanto lo horrible que Jesús se hizo a sí mismo pecado. Y cuando se oyó ese grito, hermanos queridos, Jesús nunca gritó cuando lo azotaron ni cuando le pusieron la corona, pero sí gritó cuando Él les había dicho a los discípulos, Él les había dicho, y vendrá la hora, y ya es, poco antes de que lo agarraran, y vendrá la hora, y ya es, cuando todos ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Mas yo no estoy solo, porque el Padre siempre conmigo está. Él le había dicho así a sus discípulos. Sin embargo, ¿qué estaba pasando en ese momento cuando le escuchan gritar? Dios mío, Dios mío. El Padre lo había dejado solo. Padre, sus ojos son muy puros, no podían ver tanto pecado. Dios el Padre lo aborreció en ese momento. ¿Comprenden? Cuando él estaba cargando con todo el pecado, Dios el Padre lo aborreció, lo dejó solo, le dio la espalda. ¿Saben para qué? Se separó el Hijo del Padre por ese tiempo, para que hoy tú y yo pudiésemos ser acercados al Padre. Amén. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos hoy enriquecidos en Dios. Y en esa oscuridad que duró 3 horas, poco más tarde se escucha la voz de Jesús nuevamente decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si los discípulos hubieran escuchado esto, cuando él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, sus discípulos hubieran entendido, como yo quiero que lo entendamos nosotros hoy también, que nadie lo estaba matando. Él estaba entregando su espíritu. Él no murió tampoco como mueren todos los hombres. Los hombres luchan por retener el espíritu. No, cuando una persona entra en agonía, tratando de retener, ¿verdad que sí? Tratando de retener, pero cuando Dios dijo ya, el hombre no tiene potestad ni sobre su vida ni sobre su muerte. Pero Jesús, cuando llegó el momento señalado, Él no murió camino al Calvario. Él no murió cuando colgaba cuando él llevaba la cruz a cuesta. Él murió cuando llegó el momento determinado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Murió en el momento que ellos de acuerdo se habían puesto. Y en ese momento Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros entendemos entonces con eso que eso fue un acto de su voluntad. Él había dicho también a sus discípulos: nadie me quita la vida. Por eso me ama el Padre, porque nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y yo tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Y todo eso, hermanos queridos, porque nos amaba a nosotros. Allí en la cruz dice la palabra de Dios que Él vio el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? El fruto de la aflicción de su alma
Él se regocijó en el fruto. Tendría descendencia. ¿Cuál es el fruto? Todos los que hemos creído y aceptado el sacrificio de Jesús. En ese momento dice la Biblia que hubo un terrible temblor de piedra. Un tremendo temblor de piedra, que muchos sepulcros se rompieron. Se rompieron y muchos santos. Ahora, esto es muy lindo. Yo creo que eso está en la gloria, me parece a mí, del Calvario. Que fueron santos. Los sepulcros que se abrieron. Escuche bien. Los sepulcros que se abrieron cuando hubo ese temblor de tierra fueron los de algunos santos. O sea, los que por la fe en la sangre de los animales habían creído que sus pecados eran cubiertos. O sea que hay muchas tumbas. Pero si este era un santo, esta se abrió, pero esta se quedó cerrada, si este no era. Esta se abrió porque era un santo, pero esta no. O sea que fue un terremoto también, que es una acción de la voluntad de Dios. Porque ese fue un temblor de tierra muy especial. No todas las tumbas se abrieron, y las que se abrieron fueron las tumbas de los santos. Tampoco la Biblia registra, a pesar de que las rocas se partieron, porque eran enterrados así, tú sabes, ¿no? En unos huecos de muchas rocas. Como digo, siempre tuvo que haber dos clases de movimiento sísmico. Tuvo que haber el vertical y tuvo que haber uno que es bilateral. El vertical es el que hace que algo vuele para arriba, ¡pam! Y pueden caer hasta por allá. Pero el bilateral es el que se mueve y mueve hacia el lado. Tuvo que haber estas dos clases, porque puede haber una de dos clases o pueden haber las dos clases. Tuvo que haber las dos clases, ¿por qué? Porque las rocas se partieron. Al partir se abren. Cuando subió, tú sabes, ¿no? El muerto que estaba ahí subió. Tuvo que haber habido uno bilateral para que no brincara. Uno que de una vez lo allanara porque quedaron abiertas. Pero ellos no se levantaron hasta el día de la resurrección. Hasta que Jesús resucitó, tampoco se levantaron, se quedaron ahí muertitos, pero con las tumbas abiertas. Eso es maravilloso, son los milagros de la cruz eso. Amén. Podemos ver la mano de Dios en todo tiempo. Ahora bien, la Biblia dice que las rocas se partieron, pero la Biblia no registra, en ningún momento registra que se cayera una casa, ni que se rompieran los edificios. Y algo como eso, que las rocas se partieran, ¿verdad que sí era para que se rompiera una casa? No se rompió ni una. ¿Qué te parece, arquitecto? Ni una. No se rompió una casa. Es más, mucho menos profundo eran las tres cruces que estaban enterradas. Eran mucho menos profundas. Sin embargo, las tres cruces estaban intactas. Amén. Las tres cruces estaban intactas. La de los dos ladrones no hubiera importado mucho, pero había uno en el medio que tenía que permanecer. Había uno en el medio que tenía que ser enterrado. Había uno en el medio que su tumba tenía que ser sellada, porque así estaba escrito. Había uno en el medio que tenía que resucitar al tercer día, porque así estaba escrito. Y él mismo lo había profetizado. Y así fue, hermanos queridos, como él siendo enterrado se levantó glorioso de entre los muertos al tercer día, trayendo a la luz la inmortalidad. Creo que esto es maravilloso. ¿Qué le parece la historia de Jesús? ¿No es una historia maravillosa? En mi corazón, mi deseo es incentivarlos a conocer más a Jesús. Amén. Conózcanlo más. Todavía no les he hablado ni una cuarta parte, ni nada. Es insondable todo lo que podemos encontrar en ella, todo lo que podemos descubrir. Mi deseo en esta noche es incentivarlos a conocer a Jesús. Nadie más grande que Jesús. Usted podrá conocer el presidente, Jesús es mayor que el presidente. Usted podrá ir a Washington y estar sentado juntamente con el presidente de los Estados Unidos. Jesucristo es mucho más grande que el presidente, ni que ningún hombre. Él es el soberano Rey de reyes y Señor de señores. Conozca al que es grande verdaderamente. Conozca al que es verdadero. Conozca al que murió por ti en la cruz del Calvario. Conozca al que te salvó. Conoce al que te rescató. Conócelo a él. Ni pastor, ni ministro, ni nadie murió por ti. Cristo murió por ti. Conoce a Jesús. Yo te recuerdo a ti cuando yo estuve aquí la última vez, ¿verdad? ¿Has seguido permaneciendo? Ay, pero qué maravilla, muchachos, ven. Ay, pero me acordé.
¿Y has conocido a Jesús? Sí. Pero tú no llegaste muy temprano. Yo te vi. O estaba trabajando. O que este muchachito, mira, me recuerdo de él decir el año pasado y me recuerdo cuando él pasó. Sí, mi amor. Ay, pero qué lindo. Qué belleza. Oh, hermano, eso es un gozo porque por él Cristo no murió en vano. Amén. Mírenlo dónde está. Qué bello. No hay nada que traiga más contentamiento, hermano. Corazón, cuando alguien da su corazón a Jesús y persevera. Amén. Mi incentivo solamente es ese. Y si allí en la cruz, hermano querido, el pecado del mundo fue quitado, es en la cruz donde el tuyo puede ser quitado. Es en la cruz donde cualquier tipo de falta de pecado que te asedia, ¿entiendes? Es en la cruz donde tenemos que dejarlo. Porque en la cruz a Dios le agradó. Fue su voluntad allí en la cruz encontrarse contigo. Amén. Encontrarnos con. Fue en la cruz donde a Dios agradó amar al hombre. Es en la cruz donde a Dios agradó perdonar al hombre. Fue en la cruz. Yo voy a pedir en esta noche, no voy a dejar de pasar de pedirle, como le dije, todo lo que deseo en mi alma, en mi corazón, es que usted en esta noche salga con un deseo de conocer a Cristo. Con un deseo de tener una relación más personal con Cristo. El tiempo va terminando, hermano querido. Todo va terminando. Y esta es la oportunidad que todavía el Señor nos da. Estamos todavía aquí en la tierra. Unos estamos, ¿entiendes? Unos para que vengamos a Él y seamos salvos. Otros para que alcancemos a otros que aún no lo son. Amén. Porque el día que termine el propósito de Dios en la tierra conmigo, me lleva de aquí y no tengo más nada que hacer. Amén. Todos estamos aquí hasta que se cumpla un propósito. O sea, que si todavía tu vida no está en orden con el Señor, es la oportunidad que Dios te da. Amén. Si tú sabes que no tienes una relación personal con Cristo, si sabes que no la tienes con Dios por medio de Jesús, si sabes que no tienes el Espíritu Santo morando en ti, ¿qué te impide si lo único que tienes que hacer es venir a Él y decirle simplemente: Señor, toma mi vida, yo te necesito? Amén. Mira que he tratado, Señor, mas no he podido. Señor, yo te necesito. Eso es todo. Ya, el dolor lo sufrió Él, la crucifixión lo sufrió Él. Para nosotros solamente tenemos que recibirlo. Amén. Esta ha sido una producción de la congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.